porque ahora tenemos la oportunidad para poder sentarnos y escuchar la palabra que será predicada esta noche. Tenemos la bendición de tener con nosotros el pastor César Guzmán. Él es el lead pastor de la Iglesia Bautista Sobre la Roca. Pero de forma especial, el pastor César ama el ministerio universitario y por los últimos 2 años ha estado liderando con la Casa Estudiante y el trabajo junto a su iglesia, el trabajo en el campus universitario en Río Piedras. Entonces damos gracias al Señor por la vida de nuestro pastor César y le voy a pedir, pastor, que pueda pasar. Y nada, les invito a que puedan aprovechar este tiempo, escuchemos lo que el Señor quiere decir a nuestras vidas y oremos para que el Señor pueda usar y preparar nuestros corazones para recibir la palabra de esta noche. Amén. Amén, mis hermanos. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Yo no me escucho, pero ustedes me escuchan. Ahora sí. Qué bueno nuestro Dios de estar reunidos en su nombre. Ahí sí. Vamos a orar, mis hermanos, nuevamente, porque necesitamos que el Señor nos visite en esta noche. Nosotros necesitamos que el Señor obre, prospere su palabra en su poder y no en el nuestro. Padre, te bendecimos y te adoramos. Y te damos gracias porque no hay otro como tú. Hemos cantado que no hay otro Dios en el cielo ni en la tierra. Solo tú eres el Mesías, solo tú eres el Señor, solo tú eres el Rey de Gloria. Padre, y nosotros en esta hora, necesitados de ti, te imploramos que tú vengas en tu espíritu y hagas tu obra en medio nuestro mientras tu palabra es predicada. Te pedimos, oh Dios, que tú avives tu obra en medio de los tiempos entre los creyentes. Padre, que tu palabra no caiga en oídos sordos, ni testarudos, ni necios, sino en corazones humildes y receptivos, que quieran escuchar tu evangelio glorioso y actuar en consecuencia. Te pedimos, oh Dios, en medio nuestro, que tú obres en aquellos que aún no te conocen, en corazones incrédulos e impíos, que tú traigas convicción de pecado, que tú remuevas corazones, que tú remuevas en el nombre de Jesús el duro suelo, y hoy tu evangelio pueda prosperar mientras te confiesan como Señor y Salvador. Padre, te necesitamos que tú hagas tu obra, Dios. Necesitamos que esta noche sea una noche que marque nuestros corazones, que nos desafíes, que nos muevas, oh Dios, de la zona de confort y nos lleves a la mies que es mucha para que tu nombre sea glorificado. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Mis amados, les invito a que vayamos juntos a la carta de Pablo a los Efesios. Vamos al libro de Efesios, capítulo 2, y hoy estaremos cubriendo los versículos del 1 al 10 de Efesios, capítulo 2. Dice la palabra de Dios en Efesios 2, y Él les dio vida a ustedes, que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados, y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Esta carta de los Efesios, conocida como la reina de las cartas, muestra la gloria de Dios manifestada
en su pueblo, en el cuerpo de Cristo, en la iglesia. Y para conectar los puntos, el apóstol Pablo, que es el autor de la carta, viene explicando en el capítulo 1 que todos nosotros los creyentes hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Y parte de ese paquete de bendiciones son las siguientes. Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. En amor nos predestinó para adopción. Nos redimió de nuestros pecados mediante la sangre de su Hijo. Nos dio a conocer su voluntad. Y si eso fuera poco, nos ha sellado con el Espíritu Santo de la promesa como garantía de nuestra redención final. Y todo eso, dice el apóstol Pablo en el capítulo 1, que Él lo ha hecho para la alabanza de la gloria de su gracia. Si pudiéramos resumir el capítulo 1, es una especie de retrato, de un retrato nítido que muestra todas las bendiciones que nosotros disfrutamos en Cristo Jesús. Y con el propósito de que nosotros los creyentes podamos comprender, podamos aquilatar la hermosa salvación que hemos recibido, ahora Pablo pasa al capítulo 2 a decirnos lo que nosotros éramos antes de conocer a Cristo. Mi hermano, y si hay algo en lo que tú y yo tenemos que cada día meditar, es en lo que tú eras y en lo que yo era antes de conocer a Cristo. Yo no sé qué pasa en el corazón del hombre, que a veces uno comienza a vivir por fe y por gracia, pero luego se le olvida que fue por gracia que fue salvo. Y uno comienza a creerse como que ve uno que está en el desempeño, como que uno el que crece en la vida cristiana, como que fue uno que se salvó. Y Pablo, como sabe que nuestro corazón tiene esa tendencia, inspirado por el Espíritu, dice, espérense, ustedes necesitan recordar lo que ustedes eran antes de conocer a Cristo. Y así que Él trae toda una fotografía de lo que tú y yo éramos antes de que Cristo nos salvara. Así que el texto que hoy vamos a ver tiene una división natural. Y de los versículos del 1 al 3 del capítulo 2 vamos a ver nuestra condición antes de ser salvos. En los versículos del 4 al 6 veremos nuestra condición actual después de ser salvos. Y en los versículos finales del 7 al 10 el propósito de Dios al salvarnos. Así que vamos al primer punto, nuestra condición antes de ser salvos, versículos del 1 al 3. Repite. Y Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos también todos nosotros, escuche mi hermano, todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pablo utiliza 5 características para describir lo que éramos antes de ser salvos. Y la primera es que todos nosotros estábamos muertos. Mi hermano, así es, muertos en nuestros delitos y pecados. Y yo no sé si usted ha ido a una morgue, pero un muerto no tiene nada de atractivo. Un muerto no tiene nada de coqueto, nada de que uno se admire al ver un muerto. Y dice la palabra, tu Biblia dice y la mía, que nosotros antes de conocer a Cristo estábamos muertos. Pastor, pero yo estoy más vivo que nunca. No, crees tú eso, que tú estabas vivo. Pero dice la Biblia, y yo lo creo, que estábamos muertos. Hay gente por ahí que está haciendo muchas piruetas y muchas hazañas en el mundo. Hay gente muy brillante y muy loable en el mundo, pero la Biblia dice que por más loable que sea, si no tiene a Cristo, está muerto. Y a veces yo me pongo a meditar, ¿por qué nosotros, los hijos de Dios, admiramos a gente que está muerta? ¿Por qué nuestras referencias y por qué gente que vivimos hablando son gente que está muerta? La definición del hombre que se ve grande y de la mujer que se ve próspera, si no tiene a Cristo, dice la Biblia que está muerto. En el sentido espiritual, está separado de Dios. Y la mayor necesidad de un muerto es recibir vida. La mayor necesidad de alguien que está separado es ser acercado por Dios. Mi hermano, no importa lo moralista que sea una persona, no importa lo buen ciudadano, lo buen hijo, lo buen estudiante que sea una persona, si está sin Cristo, dice las Escrituras, que está muerto. Y esa era nuestra condición antes de ser salvos.
no importa lo brillante que podamos ser, no importa lo que podamos prosperar y alcanzar, sin Cristo estamos muertos. ¿Y a causa de qué? De nuestros delitos y pecados. Delitos, éramos delincuentes en un buen sentido. Estábamos transgrediendo la ley de Dios, estábamos desobedeciendo la palabra, todos aquellos que estábamos antes fuera de Cristo. Mi hermano, y en eso tú y yo tenemos que meditar. Desde ahí fue que Dios nos sacó, desde nuestra mortandad espiritual, estábamos totalmente muertos. Lo segundo que vemos es que vivíamos en conformidad o moldeados según el curso de este mundo. Dice el versículo 2, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo. Este mundo tiene un molde. Este mundo tiene una corriente que arrastra a los que están en esta sociedad. Aquí hay gente que dice, no, a mí nadie me controla. Mentira, usted es controlado por algo. O es controlado por Jesucristo o es controlado por la corriente de este mundo. Una de dos, o Cristo o la corriente de este mundo. Y dice las Escrituras que todo el que no conoce a Cristo es dominado por la corriente de este mundo. Pastor, ¿con qué se come eso? Por la moda de este mundo, por la época de este mundo, por el qué dirán de este mundo. Póngase a pensar que mucho de lo que usted se pone es por lo que el otro va a opinar. Y si usted se pone algo por lo que el otro opina, usted se está dominando por la corriente de este mundo. Nosotros estamos ahora en las tendencias. Y no es que las tendencias son pecaminosas ni malas. Pero cuando una tendencia domina el corazón, hay mucho que está diciendo que esa persona se está dejando arrastrar por la corriente de este mundo. Lo nuevo, lo mejor, lo próximo, eso es corriente de este mundo. Y la palabra dice que el que está sin Cristo se deja guiar por lo que Puerto Rico determina. Así está el hombre sin Cristo. Hermanos, sí es impresionante, y esto tiene que llamar a nuestras conciencias, que muchos creyentes se dejan dominar fácilmente por la corriente de este mundo. Muchos creyentes nos dejamos envolver por lo que este mundo dice que es valioso. Nuestro sistema de valores está determinado por lo que nos dicen que es valioso. Pero hoy la Biblia nos dice que el que está sin Cristo es el que camina con la corriente. Es el que camina con el molde de la cultura. Es el que se deja arrastrar. Porque hay un espíritu que opera. Y dice las Escrituras que es un espíritu, el príncipe de la potestad del aire. Sigue diciendo el versículo 2, que es conforme al príncipe de la potestad del aire. Mi hermano, hay una influencia. ¿Y sabes quién es el príncipe de la potestad del aire? Es el mismo Satanás. Los que están sin Cristo están siendo dominados por el mismo Satanás. A veces yo me pregunto por qué tenemos miedo de decir que hay hijos de Cristo, hijos de Dios e hijos del diablo. La Biblia está diciendo que el que está sin Cristo es un hijo del príncipe de la potestad del aire, hijo de Satanás. Es el mismo diablo que está dominando a los que están sin Cristo. Por eso Santiago dijo que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Es enemistad con Dios. Y no podemos nosotros ir a las Escrituras con un sentimiento sentimental, valga la redundancia, con un romanticismo que no nos permite las Escrituras. La palabra dice que están siendo operados por el príncipe de la potestad del aire. ¿Y quién es? ¿Mickey Mouse? No, Satanás. Es Satanás. Es Satanás, mi hermano. ¿Usted está entendiendo la relevancia de esto? Satanás está dominando al que está sin Cristo. Por tanto, un hombre y una mujer impía es capaz de cualquier cosa. A veces uno enciende la televisión y ve al rojo vivo. Ay, mira, mató a fulano. Sí, es capaz de cualquier cosa porque está siendo dominado por el mismo Satanás. Por eso hay un llamado a los creyentes en esta noche. Nosotros necesitamos entender que sí, que nuestros amigos no cristianos necesitan el Evangelio, necesitan ser servidos con la palabra, pero es imposible que un hijo de luz tenga una amistad estrecha con un hijo de Satanás. Es imposible que un hijo de luz tenga una intimidad con un hijo de Satanás. Porque eso que está diciendo Efesios 2, que es el príncipe de la potestad del aire. ¿Cuál es la armonía entre la luz y las tinieblas? Vamos a razonar como dice Isaías. ¿Cuál es la armonía entre luz y tinieblas? Explíqueme después que yo termine. ¿Cuál es la armonía? No la entiendo y no la voy a entender nunca porque no veo armonía entre luz y tinieblas. Y el que está sin Cristo, donde estábamos tú y yo, éramos hijos del mismo Satanás.
Sigue diciendo las Escrituras en el versículo 3, que entre ellos también todos nosotros, y todo significa todos en español, en inglés, todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Vivíamos satisfaciendo lo que nos viniera en gana, el apetito carnal. Vivíamos según lo que queríamos y nos levantamos deseando las cosas de este mundo. Tenemos un enemigo que es Satanás, que está afuera, pero hay un enemigo que está en el interior nuestro, que es la carne. Y dice la palabra que en otro tiempo estábamos satisfaciendo todos los apetitos que nos viniera y subiera al corazón. Y así está el hombre sin Cristo, arrastrado por apetitos sensuales, por apetitos carnales, por apetitos que no convienen. Y yo quiero que tú escuches Gálatas 5, del 19 al 21, para que entendamos algunas obras de la carne. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales les advierto, como ya se lo he dicho antes, dice Pablo, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y en el versículo 3 de Efesios 2 dice que todos nosotros andábamos satisfaciendo los deseos de la carne. Y por último, antes de nuestra conversión, nosotros éramos objeto de la ira de Dios. Escucha el versículo 3. Y éramos por naturaleza, al final del versículo 3, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Eso éramos tú y yo. Y éramos por naturaleza hijos de ira. Cuando uno escucha por ahí una frase diabólica, como que dice, Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Eso no es lo que dice la Biblia. Dice que eran hijos de ira. Hijos de ira. Escucha lo que dice Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Joven cristiano, tu compañero de universidad, a quien tú amas tanto, es un hijo de ira si no conoce a Cristo. Por tanto, lo que él necesita no es el vacilón de la mañana, es el Evangelio. Él no necesita tus chistes, él necesita el Evangelio, porque si se muere sin Cristo, morirá bajo la ira de Dios. Y esto no es paja de coco. Esto no es para tomarlo como a la ligera, como sugerencia, mi hermano. Mis primos, mis parientes que no tienen a Cristo están bajo la ira de Dios. Lo mismo como yo me encontraba donde yo me encontraba, ellos están ahora bajo la ira de Dios, no bajo la sonrisa de Dios, bajo la ira de Dios. Y eso debe cargarme. Si usted es un creyente, debe cargar su corazón de que el que no conoce a Cristo está bajo la ira de Dios. Yo no voy a hacer el aguafiestas, yo no voy a ser el que tumbe el cumpleaños, pero yo seré un misionero donde quiera que vaya, porque el que está sin Cristo está bajo la ira de Dios. Pero muchas veces nos envolvemos en revistas, ¿verdad? En Facebook, en Instagram, en cosas que no convienen, mientras tu vecino está bajo la ira de Dios. Oye, qué cosa. Oye, qué cosa. Mientras tu primo, el que tú vas a ver mañana en la playa, en la piscina, está bajo la ira de Dios y tú muerto de risa. Bajo la ira de Dios. Si nos quedáramos en la ira, todos fuéramos unos desdichados. Pero hay una buena noticia en el versículo 4, y es lo fascinante de las Escrituras y del Evangelio. Pero Dios. Y los que llevan anotaciones, ese es el título del sermón. Pero Dios, todo lo cambia. Pero Dios, versículo 4, que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, ustedes han sido salvados. Oye qué cosa, oye qué cosa. Estamos bajo ira, pero Él ama a un pueblo. Estamos bajo ira, pero Él ama a un pueblo.
¿Y sabes quiénes están contados en ese pueblo? Tú y yo, que hemos recibido misericordia. No nos dejen ira, sino que dice, por causa del gran amor con que nos amó. Era aniquilarnos que nosotros merecíamos, era enviarnos al infierno, pero hubo un amor que se manifestó y por causa de ese gran amor, dice la palabra, que Él nos salvó. Y ahí hay otra palabra, nos salvó porque Él es rico en misericordia. Pastor, ¿y qué es misericordia? Me encanta como lo define el salmista. Escucha qué es misericordia en el Salmo 103, versículo 10. No nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. No nos ha tratado, si el Señor nos tratara conforme a nuestros pecados, ¿qué mereceríamos? ¿Qué mereceríamos? Infierno. Condenación eterna. Si Él nos paga conforme a nuestras obras, ¿qué merecemos? Ser destituidos de su gloria. Pero por su misericordia, Él no nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Eso es misericordia. Y te quiero decir algo, joven cristiano. Si tú ya has recibido misericordia, es lo mejor que te puede pasar. Deja de estar buscando otra cosa. Ya recibiste misericordia. Ya recibiste misericordia. Ya no necesitamos más. Porque esa misericordia ni se compra ni se procura, simplemente se recibe. A mí me encanta Moisés, como le dijo el Señor, no depende del que quiere ni del que corra, sino del que Jehová tenga misericordia. Y te digo, Dios tuvo misericordia de ti. Mi hermano, ya es suficiente. Es suficiente para que estemos gozosos. Es suficiente para que estemos en triunfo. Es suficiente para que veamos a Cristo como alguien grande y supremo, porque hemos recibido misericordia. Pero la crisis de nuestra generación es que quiere a Cristo y algo más. La crisis de nuestra generación es que quiere más misericordia. Hermano, ya tú recibiste misericordia. Pastor, pero dígame algo más. No, no te puedo decir nada más. Misericordia. Misericordia. Y no solamente misericordia. Algo dice allí que también hemos recibido gracia. Por gracia ustedes han sido salvados. Pastor, ¿y qué es gracia? Es recibir un favor contrario a lo que tú merecías. Es recibir un favor contrario a lo que tú merecías. No nos ha tratado conforme a nuestros pecados y nos ha dado todo lo contrario que merecíamos. ¿Y qué es? Gracia. Es por medio de la gracia que somos salvos, mi hermano. Usted no llenó una solicitud para ser salvo. Usted recibió gracia. En los días de dificultad de su propio pecado, en los días de ruina espiritual, recuerde esas dos palabras. Has recibido misericordia y has recibido gracia. Y la gracia no solamente es en términos de salvación, la gracia es el combustible que sostiene la vida cristiana. Todo lo que soy, todo lo que usted es por la gracia de Dios. No solamente te salvó en el pasado, sino que Él te sigue salvando en el presente y te salvará al final. El que comenzó la buena obra la terminará. Eso es gracia. Eso es gracia, mi hermano. El Señor no simplemente sopló aliento de vida y te dejó a la suerte, sino que hoy y mañana te sostiene por su gracia. ¿Tú sabes lo lindo que es eso? Gracia. Por gracia, ustedes han sido salvados. Mi hermano, en otro tiempo estábamos muertos, ahora estamos vivificados. Antes seguíamos los caminos del mundo y estábamos sujetos al dominio de Satanás. Ahora estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. Una vez estuvimos bajo la justa ira de Dios, ahora somos objetos de su misericordia, gracia, amor y bondad. Y la razón de todo eso no se encuentra en nosotros, sino que se encuentra en Dios. Lee conmigo los versículos del 8 al 9. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Mira, una de las cosas que más debe dolerte y que debe atribular tu espíritu es pensar que es por algo que tú hiciste que Dios te salvó. Y te voy a decir un secreto y no se lo diga a nadie. Todos nosotros
somos ladrones de querer atribuirnos como que si fuimos nosotros que nos salvamos en algún momento. Yo no sé qué es lo que pasa en el corazón, que crecemos tanto en conocimiento, crecemos tanto en teología, crecemos tanto en algo legítimo, y luego pensamos como que es nuestro desempeño que nos ha salvado y nos mantiene en el camino del cristianismo. Pero la Biblia hoy nos informa que no es por obras para que nadie se gloríe. ¿Tú sabes lo que significa eso? ¿Con qué se come eso? Que un cristiano orgulloso es una contradicción. Un cristiano jactancioso es una contradicción, porque el cristiano reconoce que era un miserable, que era un pobre, que lo único que ha recibido es misericordia. Un cristiano con ínfulas es una contradicción. Un cristiano con hombros alzados es una contradicción, porque la Biblia dice no por obras para que nadie se gloríe. ¿Dónde queda la jactancia? Dice Pablo. ¿Dónde queda la jactancia? La jactancia queda excluida, porque ha sido por gracia, mi hermano. Es por gracia. Pero como que a veces se nos olvida. Yo escucho a muchos proponentes de la gracia. Gracia, gracia, gracia. Pero viven robándole la gloria al Señor. Mi hermano, no fue por ti. No fue por ti, mi hermano. No fue porque fuiste atractivo, porque tú estabas muerto. Y un muerto lo que hiede. Un muerto es nauseabundo. Un cadáver apesta. Pero por su gran amor, Él tuvo misericordia en Jesucristo. Finalmente, ¿cuál es el propósito de todo esto? ¿Con qué propósito? Porque a mí me encanta la palabra, porque la palabra no se queda allá a 36,000 pies de altura, sino que es práctica. ¿Con qué propósito? ¿Con qué propósito Dios nos salva? ¿Con qué propósito? ¿Para que vengamos simplemente un viernes acá y no. ¿Con qué propósito Dios nos salva? Versículo 7, lee conmigo. Y ese es el tercer punto. A fin, esto es propósito, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Mi hermano, el propósito supremo de Dios al salvarnos es glorificarse a sí mismo. Nuestro Dios no hace nada que no sea buscar su propia gloria. Ay, pero qué Dios tan narcisista. Bueno, Él es Dios. Y si Dios se rebajara a otro propósito, dejaría de ser el Dios deseable y el Dios grande, porque estaría sirviendo a otro pequeño Dios. Pero el único propósito y el propósito mayor es que Él se lleve la gloria. Así que tú fuiste salvado para mostrar al mundo que hay un Dios que es grande, que tiene mucha gracia. Y no solamente gracia, dice ahí, sobreabundantes riquezas de su gracia. Es rico en gracia. Cuando tú y yo andamos por ahí y decimos que somos cristianos, la gente debe sorprenderse. Mira, ahí anda un cristiano. Ese es un receptor de las sobreabundantes riquezas de su gracia. Y hay otro propósito ahí pegadito. Si usted se fija en el versículo 7, no se queda ahí. Dice, por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Sabe qué significa eso? Él se lleva la gloria, pero también su propósito es mostrarnos bondad. Y esto es precioso. Dios se pudiera quedar simplemente en llevarse gloria, pero Él es un Dios tan generoso, Él es un Dios tan amante, que nos muestra su bondad. Y el propósito al salvarnos es que Él sea glorificado y que sea evidente que Él muestra su bondad para con aquellos que ha salvado. Y por último, hay un propósito que es bastante práctico en el versículo 10. ¿Qué dice? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Finalmente, mi hermano y hermana en Jesucristo, dice las Escrituras que tú eres hechura suya. Pastor, ¿qué significa eso? Bueno, para los que les gustan las lenguas, ¿verdad? En griego es poema, que significa obra de arte. La Biblia dice que todo aquel que ha nacido de nuevo
es una obra de arte de parte de Dios, creado en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para pavonearse, ¿no? Para andar en las buenas obras que Dios preparó de antemano para que caminemos en ellas. Joven que me escucha en esta noche, sería terrible que tú te vayas esta noche a caminar en tus propias obras y no en las de Cristo. Sería terrible que tú te levantes mañana a caminar según tu agenda y no según la agenda de Jesucristo que te compró a precio de sangre. A mí me encanta el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 5. Y Él murió y resucitó para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Mi hermano, ya tú no te perteneces, tú eres propiedad de Jesucristo y tu llamado es caminar en las buenas obras que Él preparó desde la eternidad. Yo te pregunto con todo deseo reverente, de todo corazón, que estamos acá, ¿perciben otros que tú caminas en las obras que Dios preparó? ¿Pueden los demás, para la gloria de Jesucristo, decir, wow, qué siervo, qué sierva que camina con Dios? ¿O hay que coger lupa para averiguar que tú eres cristiano? Hay que coger una lupa. La ve, ¿verdad? Mis hermanos, con todo corazón pastoral, esta generación no necesita más oradores. Esta generación necesita cristianos que comiencen a vivir lo que creen y caminen en las obras del Señor. Eso es lo que necesitamos. Es lo que necesitamos. Mira, mi hermano, ya Dios ha levantado buenísimos predicadores y buenísimas maestras. Lo que necesitamos es muchachos y muchachas donde Dios lo ha plantado, que comiencen a vivir para la gloria de Dios, porque son hechura, creados en Cristo Jesús para vivir en buenas obras. Mi hermano, mira, no hay nada más atractivo que un hombre y una mujer que camine con Dios. Dice Tito 2, para que adornen la doctrina y la palabra no sea blasfemada. Nosotros necesitamos comenzar a caminar con Dios. Hablar bonito, cualquiera lo puede hacer. Usted va y coge un curso de oratoria y habla bonito. Lo difícil y lo retante es someter la carne al control del Espíritu. Pero la buena noticia es que si tú estás en Jesucristo, tú has sido sellado con el Espíritu Santo de la promesa, y ahí sí aplica el versículo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo te pregunto en esta noche, ¿qué tú vas a hacer con el Jesús que te salvó? ¿Qué tú vas a hacer con el Jesús que te salvó? ¿Qué tú vas a hacer con el Cristo que cantamos, que derramó sangre, el Cordero inmolado, que se entregó por tus pecados? ¿Qué tú vas a hacer en esta noche? ¿Qué tú vas a hacer? Yo sé que la trivia es buenísima, pero más que ganar la trivia, es que nosotros podamos vivir para Cristo. Joven, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? No es atractivo. La recompensa no es aquí en la tierra. Va a ser tildado de loco, de fanático, de religioso, todo lo que tú quieras. Todo esos apellidos ya yo me lo sé. Pero vivir para Cristo es ganancia. Vivir para Cristo es ganancia. Comienza a vivir en las buenas obras que Él preparó de antemano. Pero también quiero hablarles a los que no conocen a Cristo. Si tú te vas de este lugar sin arreglar tu cuenta con Dios, cuando salgas de aquí o aún ahí sentado, dice la palabra que estás bajo la ira de Dios. Por eso hoy es una buena noche para que tú levantes tu bandera blanca y le digas, Señor, ven, porque yo no puedo seguir en este relajo. Yo necesito que tú me salves. Señor, yo me arrepiento. Señor, yo confieso que he andado en mis delitos y en mis pasiones, pero como yo he escuchado que hay esperanza en Jesucristo, yo quiero que tú me salves. Y te voy a decir un secreto.
no importa que seas miembro de una iglesia local por muchos años, examina hoy tu corazón para que confirmes si verdaderamente estás en la fe. No importa que tengas un certificado de bautismo en el río Jordán. Examina hoy tu corazón para que compruebes si estás en la fe. Porque una cosa muy horrenda es estar sentado en un banco de una iglesia e ir camino al infierno diciendo que profesaba y no lo era. Yo espero y yo creo que el Espíritu haya impactado nuestros corazones. ¿Y sabes qué aprendí hace tiempo? Que no nos dejes tranquilos hasta que comencemos a vivir para la gloria de Jesucristo. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por la oportunidad, oh Dios, de ver las sobreabundantes riquezas de tu gracia en Cristo Jesús. Señor, y esto no es simplemente para dar una escuela dominical preciosa o para postear en Twitter las sobreabundantes riquezas de tu gracia, sino que la gracia verdadera, la gracia bíblica, nos lleva a vivir para tu gloria. Señor, necesitamos que tú hagas algo en medio nuestro. Necesitamos, Dios, que tú abras nuestros ojos, que nosotros dejemos de conformarnos al molde de este mundo y que comencemos a renovar nuestro entendimiento con tu palabra para vivir en tus propósitos y en tus caminos. Señor, yo te ruego por estos jóvenes que tú despiertes y levantes una generación santa que te tema a ti y solo a ti, oh Dios. Una generación que sea contracultura, que vaya contra la corriente puertorriqueña de este mundo y viva para la gloria tuya, sosteniendo y honrando tu palabra a tiempo y fuera de tiempo. Señor, pero ¿cómo va a ser que nosotros podamos echar al suelo tan grande misericordia viviendo para nosotros mismos? Señor, ¿y cómo va a ser que nosotros nos vamos a convertir en abusadores de tu gracia, viviendo para nuestros propios placeres o nuestras propias inclinaciones? Señor, la gran noticia es que tú nos has dado tu Espíritu y tú has obrado en nosotros tanto el querer como el hacer para vivir a la luz de tu palabra. Gracias, oh Dios, por los espacios de ocio. Gracias, oh Dios, por los espacios de dispersamiento, de alegría y de momentos que podemos compartir con otros. Pero te pedimos que más allá de gozar la buena vida, veamos que somos hijos tuyos con un propósito del cielo. Padre, mira a aquellos que tal vez no sean multitud, pero que están en este lugar y quieren vivir para ti. Ayúdanos, ayúdales en su debilidad. Ayúdales en su debilidad, en su lucha contra la carne, en su lucha contra el enemigo. Ayúdalos, oh Dios, ayúdanos por favor. Y que nuestro único interés y nuestra única jactancia sea vivir para tu gloria. Te pedimos, oh Dios, que sigas obrando en esta isla y sigas levantando hombres y mujeres que solamente quieran honrar tu precioso nombre. Te bendecimos y te amamos en Cristo Jesús. Amén.